Michelle Selma, mi compañera Michelle. Estamos muy contentas de estar acá. Encantada. Una vez más, muchas gracias por nos recibir. Nos alegra un montón de verdad estar acá. Y un poquito de las razones que nos trajeron a España fue que yo y Michelle somos una pareja. Venimos de una provincia del extremo norte de Brasil, donde la religiosidad, donde los conceptos están así muy difíciles, muy fuertes. Y nosotras tuvimos la elección de levantar la voz, intentar luchar contra el actual gobierno en temas de campaña, aún pré-campaña. Bolsonaro aún no estaba en el poder, entonces nosotros hicimos algunas reuniones, algunas manifestaciones, y fue cuando empezó las amenazas. Michelle... Sim, e foi muito forte porque eu recém estava me descobrindo minha orientação sexual. Então, esse processo de levantar a voz, esse processo de ir adelante. Basta, desde agora eu vou sim, fazer o que... Sem medo, em tentar enfrentar a família, os amigos, a sociedade é muito difícil. Lutar por nosso amor. Sim, então foi um processo muito... Está sendo um processo muito forte. Sí, sí. Muy pesado, es un proceso muy fuerte. Pero nós dos juntas, creo que estamos más fuertes. Sí. La decisión fue cuando asumimos nuestro noivado. Michelle fue echada de su casa, sus padres no hablaron con ella, mis padres tampoco hablan con nosotras. Y yo trabajaba en un sitio que también el dueño no aceptaba, intentó incluso besarme. Teníamos amenazas en la calle y llegamos al punto. Eso lo hemos visto, lo hemos hablado muchas veces en los programas, cómo se aprovecha, porque total, si se pueden permitir eso, pueden permitir cualquier otra cosa. Sí, porque mira, no podíamos nem estar assim, sí, correr la mano, porque las miradas, sí. La gente quedaba horrorizada, sí. Entonces... Y, en fin, buscamos un sitio en este punto donde podíamos tener un poquito más de tranquilidad, de dignidad, y fue cuando encontramos Buscando España como una referencia mundial en protección a los homosexuales, y tuvimos la elección de solicitar al Ministerio de España una ayuda, ¿no? Una razón para poder seguir para adelante nuestras vidas y... Porque lejos de tudo que nos hacía querer morir, nós encontramos nosso sítio. Porque é horrível tu se quedar em um sítio escondida, onde tu não pode, sabe, se expressar tu amor por outra pessoa. Então, por isso que juntamos as forças e estamos acá. E además foram coisas que vivimos desde o largo de todas nossas vidas. Michelle, desde niñez, com tu aspecto, no sé, no dentro del padrón de las mujeres. Sí. Nuestra región, nuestra provincia es muy religiosa, tiene como todos esos padrones de religión, de... Bien estabelecidos. Sí, na verdad, chica, una opresión. hombre. Michelle, cuando salió de la iglesia, fue incluso amenazada por uno de los líderes, como que si siguiera lejos de la iglesia, haciendo lo que estaba haciendo, la mano de Dios empezaría contra ella, una amenaza. Sim, e lidar com isso, eu tive que ser muito forte, porque hoje eu volvia para a igreja e me quedava aí. Que tampouco se sentia como enferma. Sim, ou... Um bicho raro, como dizem. Sim, porque minha madre até hoje diz, não, tu tens que cambiar, tu vai encontrar uma solução para tu problema. Sí, una cura. Una gran enfermedad por el hombre. Sí, hablan de enfermedad. E incluso la propia ministra de los Derechos Humanos de Brasil tiene como un despacho de buscar la cura homosexual. Es una cosa que para nosotras llegó el punto de que la depresión llegando, no podíamos salir a la calle por la noche, incluso hicieron daño a una motocicleta que teníamos dentro de nuestra casa, que fue entonces un punto que era salir o ya no teníamos espaço na sociedade, nossa família, nosso trabalho, o único que teníamos era uma outra, incluso com a possibilidade de nos separar. E foi quando chegamos a Madrid, a Espanha, e solicitamos ao Ministério
que nos dejara quedar, porfis, para... Enfim, y desde entonces la lucha en realidad nunca paró. Desde Brasil tenemos la acción como las manifestaciones, el activismo que traemos desde 2013 en Brasil. Entonces, y acá tuvimos la oportunidad de ser reconocidas y tener voz y hacer con que la gente pudiera escuchar de que en Brasil se pasa eso. No es solo la impresión que tiene de que carnaval y es todo fiesta, no. El Brasil es un país muy grande y hay que mirar con atención los distintos sitios que hay por ahí. La interracialidad, La ¿cuánto interracialidad. tuvo que ver también? Claro, Michelle, por el tema de la color, Por ¿sabe? eso digo, porque yo he conocido, a ver, con problemas, pero homosexuales de la misma raza, Sí. ambos. Interracial es la primera vez, la verdad, en general son de la misma raza. Sí, debería ser de esta manera, mas A en ver, realidad... como que ocorre... No digo si aporta alguna diferencia para peor. Sí, é um detalhe Sim, que... sim. Não, sempre, né? As miradas que eu percebo muito, pero eu tento bloquear isto porque a gente sempre me mirava a questão de meu modo de se vestir, meu modo de atuar e meu color também. Então, eu tendo que lidar com tudo isto, Claro. sabe? E ao mais quando eu assumi minha sexualidade, estando com Lila. Então, é um processo realmente muito difícil. Brasil, por ser tão grande, por ter multiculturas, e aún assim, a gente é muito cerrada. Os próprios negros Peleam entre si sim, mesmos. sim. É bem essa questão Então, que a deveriam ser educação, acolhidos exatamente, pela complicado. luta, sim. Sim. ¿Ustedes piensan, insisto, que fue peor por el tema racial o que es más fácil entre los blancos o entre otras razas, negros? Yo creo japoneses, que o- la cuestión financiera, la cuestión monetaria es A porque principal. se independente de color, si tienes una situación económica que te ayuda un poco más, la gente te mira con la otra, mas cuando tú no tienes dinero, tú tienes la color Claro. y aún más Homosexual. como tienes todos los defectos que una persona podría tener, entonces estás por abajo de la basura. Entonces se suma muchos factores, mas eu creio que a questão financeira que também hace com que a gente seja mais cerrada, não tem acesso à cultura, não tem acesso à representatividade. Michelle, quando era adolescente, nunca havia visto uma pessoa que talvez não tivesse as características femininas como... ¿Y por qué nadie es así? Porque solo yo soy de esta manera y fue entonces... Porque me a ver, las cidades pequeñas de Brasil são muito cerradas, então tu não tens muito acesso à cultura, a En general te diré que las ciudades pequeñas en todas partes son cerradas. Sim, Muito todas cerrada, partes. sim. E a única cultura que Sí, há el seria a acceso, igreja, la iglesia, acesso que es a- el camino que siempre Claro. nos llevan y que buscamos esta cosa, né, la ayuda y Assim, E é justamente- sim, a igreja é muito boa, por uma parte, é muito boa na questão da Formar el espiritualidade, caráter. da fé, pero é muito limitada. Então, quando tu se encontra que tu és diferente, distinto de los outros, no tienes permiso para ser Sí. distinto. Y uno piensa que la iglesia católica estamos hablando, Del cristianismo en general, Cristianismo. católica o cristiano, que tendrían que tener una actitud más abierta, porque su religión... si la habla del religión amor, Sí, sim, se habla en general del amor, de la comprensión, compasión, de la claro, en acercar la gente Sí. de ti, pero la gente que ellos quieren, no toda la gente. Si tú no eres la gente que yo quiero acercarme, yo te echo y te hago sentir lo sim, peor. é bem assim. Então, pero
foi muito bueno também a religião, porque era o que havia. Era o que havia. Los fines de semana, onde vamos? Para a igreja, cantar, Claro. La sabe? música que Michelle Encontrar os llegó. amigos, a fé, tu se sente mais vivo em querer viver, pero até um certo limite. Tu não La pode cuestión socialización, Sim, digamos tu não así. pode fazer muitas perguntas. Por que Deus existe? Como Deus eres? Por que a gente faz algumas coisas? Não podemos falar sobre isso. Não. Sabe? Então, tu vai crescendo e se questionando. Te enseñando a callarse, Sí. no a cuestionarse lo que pasa con los otros y contigo mismo. Tú no tienes el permiso de tentar conocer cuál es tu identidad y reconocer tu identidad y tomar posse de E llega eso. ponto que a gente, foi o que ocorreu comigo, ao limite e tu se queda. Será que eu volvo para a igreja e me caio e tento viver normalmente? Ou tenho Queda em que closet. desafiar? Normalmente, Seria como eles querem que vivíamos, Ah. não? O padrão, sí, não? sí. Casar, ter filhos e não fazer perguntas e seguir o padrão. Já está. Bueno, vos sabés que la primera vez que yo me encontré así de golpe, o sea, conocía el tema de la homosexualidad, todos lo conocemos, pero resulta que yo hacía terapia, psicoterapia, en un grupo, éramos 4 o 5, y de repente uno de los chicos, a ver, tenía 30 y pico de años, 35 años por ahí, casado con un hijo, ¿no? Y de repente viene un día y se plantea en el grupo, le había contado, además nosotros no lo sabíamos No tampoco, imaginaba. no, ni imaginábamos ni sabíamos nada, porque a veces te imaginas algo. Está también ese estereotipo de Claro. que el homosexual, sobre todo el masculino, las mujeres parece que lo tuvieran más fácil. Sí. Los hombres, bueno, no era manegado, no tenía nada, ningún estereotipo. Ni unas visible. plumas que hablábamos, Nada, no tenía nada. plumas. Sí. Y de repente viene un día contándolo, me río porque de los nervios, porque me acuerdo, nos cuenta que le había contado, nos cuenta a nosotros, porque nos daba la noticia, le había contado a su mujer, casado con el hijo, insisto, Con el hijo. un hijo de 8 o 10 años, que era homosexual. ¡Jo! La que se armó. La mujer se quiso suicidar, o sea, no es que quiso separarse, no, suicidarse. O sea, Morir de no aceptar que otra persona... claro, pero vos no sabés el debate que se armó en el grupo, porque ahí éramos todos parejos, todos hablábamos de una problemática similar. O sea, todos teníamos algún problema. Claro. Yo tenía problemas políticos que me complicaban mucho la vida, el otro tenía problemas laborales, la otra tenía problemas con su familia, bueno, teníamos distintos, pero ese problema no existía. Vos no sabés el debate interno, pero el debate que el grupo se terminó deshaciendo. Por ese motivo, o sea, las discrepancias, el debate fue tal que no pudimos superarlo. No superaron. ¿En qué año era esto? ¿Cómo? ¿En qué año era eso? En Argentina. Uf, no sé si mi hijo tiene 33 y creo que no había nacido. Estamos hablando de unos 35 años. No. Y Argentina, que en apariencia es un país, en apariencia, Sí, en la pared. muy abierto. Y además cuando hablamos de Argentina no nos damos cuenta que estamos hablando de Buenos Aires, de la Sí, capital. hablas de una ciudad, ¿no? De la capital, de la capital. además, o sea, no del resto del país, y que todo el mundo piensa que los argentinos son todos blancos, no, perdón, hay muchos de tu color y intermedio,
Sí. O sea, porque el 53 o 54% de la población argentina es descendiente de los nativos del país, Claro. de los dueños del país. Los blancos somos los hijos de los europeos que fueron a colonizar. Los colonizadores. Sí, sí, sí. Y no se migra por cualquier cosa, ni por cualquier motivo. No. Y en general se migra hacia un lugar en el cual haya algún grupo similar al tuyo. Es muy raro que una persona, vos digas, se va a un país que no sabe de nada. No, se va a algún sitio en el cual hay, aunque sea 3 personas, que sean como que ella. serán Sí, o de su raza, o de su religión, sus ideales. o de lo que haga, que tenga alguna identidad. Nosotros escuchábamos que en Madrid las parejas salían con las manos dadas en la calle, Claro. o que se vestían como se daba las ganas, la chica con las ropas que se daba las Claro, ganas, y quedaban decías como, eso. ay, eso, si Yo se quiero. puede, yo Claro, quiero también, claro. puedo también hacer Claro. lo que me da las ganas. Claro. Y la idea no es ofender a nadie, es solamente tener el derecho de ser como de son. ser como sí. son. Sí. Exactamente. Y buscamos justamente por esa razón, porque buscamos una identificación, una aceptación que nunca hemos probado en toda nuestra vida. Claro. Fue por primera vez cuando llegamos a Madrid, vivimos en una fundación, la primera fundación de España que da acogida a jóvenes homosexuales, y allá por primera vez convivimos con chicas trans, con chicos trans, con bisexuales, con lesbianas, con gays, con toda la gana de gente que vivía los mismos dramas, ¿no?, que nosotros. Esta aceptación de familia, de sociedad, chicos de Rusia, que allá sabemos cómo es. Entonces, probar un ambiente que tú estás como igual, fue para nosotros así una cosa que cambió nuestras vidas. Ustedes son brasileras las dos. Sí. Brasileiro. Bueno, fíjate vos que desde yo nací acá, pero mis padres salieron exiliados. Y pasé mi infancia y mi adolescencia entre Uruguay y Argentina. Y Uruguay tiene una inmigración brasilera impresionante. Uruguay, sí, por el sur de Sí, porque la frontera es encima Sí. una frontera Rio terrestre. Grande do Sul, sí. Claro, exacto. Entonces había muchísimo brasilero que no se nacionalizan ni cambian de nada. Van a vivir a Uruguay a trabajar. Y sin embargo, como estos temas no... la homosexualidad aparece a partir de determinado momento. No se hablaba. Era como que no se veía. Lo digo porque yo tengo 73 años y sinceramente de homosexualidad no hace tantos años que... A ver, sabía que existía, sabía lo que era, sabían, pero Poucos hablavam. ni hablar ni ver. Ni hablar. Y encima encontrarte con problemas, por ejemplo, de violencia de género. Claro. Yo, como un militante de izquierda, iba a golpear a su compañero. Me acuerdo siempre, no, era algo que la misma ideología obviaba todo eso, hacía imposible que una persona pudiera tener esa problemática. Yo me acuerdo siempre una reunión que teníamos el sábado por la mañana en la Federación Libertaria Argentina, o sea, la Federación de Anarquistas. Sí. Y viene una compañera en pleno mes de diciembre en el hemisferio sur, te morís de calor. Sí, O muy sea, caliente. es verano, es Sí. como acá agosto. Sí. Bueno, venía con un suéter
pero no te exagero, le tapaba hasta la mitad de la mano. De la mano. Y la veíamos, o sea, como, ¿qué te pasa? Que se levantó. Tenía morados, verdes, azules, bien, lo que fuera. Encima su pareja era un compañero nuestro, Wow. o sea, de los militantes anarquistas, pero de los de... Los o que sea, aparentaban ser los más íntegros. Exactamente, además de los dirigentes principales de la Federación Argentina. Era una cosa que no... Vos sabés que quedamos de encontrarnos, eso era un viernes por la tarde, quedamos de encontrarnos el sábado por la mañana, yo preparé todo, papeles, todo, íbamos a ir a hacer la denuncia a la policía. Nunca apareció. No tuve coraje Jamás la volví a ver. en la vida. Pero no es que podés decir, bueno, vos la estimulaste, le hablaste. No, la que lo planteó, si ella no lo contaba, yo no sabía nada. Sí. Y con otra compañía nunca más volví a saber nada de ella. O sea, lo cuento como un caso muy paradigmático porque Sí. hay, pero además de militantes políticos, que debe haber más. Era hijo de un anarquista, se crió su madre muy común, era católica, o sea, yo diría chupacirios, de verdad, o sea, una católica que para más ratos se llamaba Felicidad, o sea, la persona más amarga que he conocido en mi vida era mi abuela paterna. Y tuvieron 2 hijos, el mayor y mi padre. Y en un momento mi padre tendría 10 años y mi abuelo estaba liado con una catalana y se va. Abandona la casa y se va. ¿Para qué? Años después aparece mi padre con una catalana, que era mi madre, fue mi madre. La catalana. Bueno, anarquista, militante anarquista, nunca dejó, porque ojo, la militancia siempre se vio un estereotipo que por lo menos tenemos bastantes, que los militantes no trabajan, son vagos, no me atreví a decirlo, pero que se dedican a militar. Mi padre trabajaba, o sea, mantuvo a su familia, trabajaba por demás, y además militaba. Tuvo los problemas, yo me di cuenta siendo grande, Sí. los problemas que tuvo con mi madre, porque claro, él después de todo el tiempo que le dedicaba a su trabajo, militaba. Entonces militó en el anarquismo, militó en lo social, fundaron una cooperativa muy importante de almaceneros en Montevideo, y bueno, hizo cosas importantes en su vida. No fueron tan importantes en la vida de mi madre. Para ella. Claro, me doy cuenta que no me daba cuenta mientras fui chica y adolescente, pero después sí. Y bueno, yo seguí los pasos de mi padre. Yo empecé a militar en la izquierda, en el Partido Comunista, que era donde empezaba, toda América Latina empezábamos, por lo menos en esa época. Yo hablo de mi época. Y después, bueno,
a los 16, 17 años me expulsaron del Partido Comunista por cuestionaba mucho. O sea, y sí, a ver, los militantes estábamos siempre donde no debíamos estar. O sea, nos agarraba la policía y la pasábamos mal. Pero la dirigencia nunca estaba ahí. O sea, a la dirigencia nunca le pasaba nada. Yo salimos de España, que yo tenía 22 meses. Era un bebé. Y mi madre embarazada de 7, 8 meses. Salimos a Francia y las autoridades francesas, a todos los que salíamos de España, nos sacaban enseguida de la frontera con España. Nos mandaron a la frontera suiza, pero del lado francés. Y ahí vivimos a Nancy, ahí nació mi hermano. Mi padre seguía militando. Mi hermano, habríamos vivido 3 o 4 años. Mi padre seguía militando, por lo cual además se veía venir el peligro de una tercera guerra mundial. Así que tratamos de salir y los únicos países que daban visa para salir eran Canadá, Bolivia y Australia. A Canadá mi padre tenía muchos problemas para hablar francés. Australia era lejísimos, sí. Así que nos fuimos a Bolivia. Allí mi padre enseguida, además su padre era también militante anarquista y le tocó durante la guerra civil, sí. Antes, cuando empieza la república aquí, empieza el Instituto Obrero y mi abuelo manda a mi padre al Instituto Obrero a estudiar, lo cual le dio una formación muy importante, una educación, con lo cual siempre consiguió un trabajo muy bien. Bueno, de Bolivia nos fuimos a Uruguay, y en Uruguay nos escolarizaron enseguida, a mi hermano y a mí, y mi padre siguió militando. Era su vida, trabajando y militando. Y nos quedamos en Cochabamba 3 años, pero mi padre se metió otra vez, empezaba la Paz Extensor, la revolución de Paz Extensor, sí. Por lo cual tuvimos problemas y nos tuvimos que ir y nos fuimos a Uruguay. No hay muchas fotos de esa época porque tampoco, o sea, las cámaras de fotos aparecieron mucho más grandes. Nosotros y no así, la gente no tenía cámara de fotos, iba a sacarse una foto. Mi madre, mi hermano y yo. Bonita a madre, sempre arreglada. Sim, voltei sempre. Sim. Que bonitinho. Neném sempre tirando as fotos. Yo empecé a militar a los 13 años, cuando empecé el instituto. Pero, a ver, lo mío no fue nada excepcional. En esa época, derecha e izquierda, había quien no militaba, pero en general todos militaban. Por supuesto estaban los fachos, la derecha militaba también, sí. Y hacía las cosas que hacía, y nosotros la izquierda militábamos. Y bueno,
tuve problemas ya a los 17 años, estuve detenida, me hirieron, casi perdí una pierna por debajo de la pantorrilla, me pisó un caballo. La Guardia Metropolitana, la policía de caballo, sí, la caballería atacaban fuerte. Y bueno, y seguí militando siempre. A los 19 años me casé más por irme de mi casa, que suele suceder. Y a los 21, 22 años me separé, pero ya era independiente. Ya no hacía falta. Ya no hacía falta. Vos sabés de qué hablo. Y bueno, después me volví a casar y nos fuimos a Argentina. ¿Tu esposo, tu compañero también militando junto contigo? No. Era médico, tenía una mentalidad progresista, pero, a ver, no era mucha la gente que militaba activamente, además a medida que pasaba el tiempo, o sea, en la medida que crecías y que tenías trabajo y empezabas a estudiar. Tenías que elegir. Exacto. O sea, pero yo creo que uno debe seguir practicando sus ideas más allá de lo que haga. Quizás, o sea, yo nunca nunca me mantuvo nadie, entonces trabajaba. Pero bueno, uno adecua el tiempo que le puede dedicar, porque no tiene por qué estar todo el tiempo en manifestaciones o reuniones, no. La militancia es, según la veo yo, practicar las ideas que uno tiene, no solamente en lo ideológico, sino también en la colaboración de lo que... El estilo de vida. Exacto, y el estilo de vida, y en lo que uno hace, en lo que trabaja, de repente meterte en el sindicato de lo que haces. O sea, es importante, porque si no, las relaciones laborales también, ¿quién se encarga de ellas? O sea, o se llevan como deciden siempre las patronales. Entonces, bueno, y eso te va ocasionando, en la medida en que no cumplís con el patrón, machaca. Sí, te va ocasionando problemas. Y en este punto que muchas veces los militantes dejan de militar por intentar sobrevivir. Yo llegué al punto de que mi mamá me dijo, mi mamá que tampoco me habla mucho, oye, ya basta, ¿no? Ya está na hora de que tú tengas una actitud más normal, no que intentes siempre luchar contra, porque ¿qué te pasará ahora? El miedo no te queda solamente contigo, creo que va más allá de la gente que tú quieres proteger a esta persona de una actitud que te molesta con tu actitud. Puede tener. Te pregunté por tu compañero porque para mí tener Michelle, mi compañera militante también, me ayuda un montón, me fortalece un montón no tener ese conflicto como, ¿qué está haciendo ahora? Otras reuniones, ¿sabes? Ya te va otra vez, no hace en estos tiempos esta publicación porque te van a mirar. Yo tengo el apoyo de ella y entonces las dos juntas Sim, a mim também convertimos em uma só. Sou muito afortunada porque eu sempre fui mais callada, sabe? Sos más callada. Sim. Pero muito mais. Essa questão de se expressar, a questão da política. E quando conheci ele, que estava nessa questão de militar, eu pude fazer isso também. E quero fazer isso também. Então, foi juntar as forças
E tentar enfrentar consigo mesmo e a gente que está ao teu lado também, que pede para tu se callar e que não haga eu creio isto. que isso foi uma das coisas que hice com a gente se questionara mais como uma persona já basta ahora, dos, la pareja vai a hacer eso, ¿qué quiere entonces ahora? Pues justamente eso, queremos tener voz y estamos dispuestas a luchar hasta Enfrentar. sí, luchar, enfrentar y saber con que la gente sepa que no tiene que ser de esta manera, que nós vamos luchar hasta que las cosas mejoren, porque da manera que está. Este es mi pasaporte con el que viajé. Ir viendo vosotras las fotos. Sí, pero José, atento a que le está enseñando el pasaporte. Y... Vale. Pero lleva, Jaume, Grefa. Sí. Yo, sí. Qué lindo, Se parece. Este es mi pasaporte. Viajé siempre con pasaporte español. Nunca perdí la ciudadanía española. Montevideo, ¿cuándo fue? Esta era mi madre, Portanto, que ahí está medio. Y estos son mis documentos de identidad. bonito. Frío. Mis documentos argentinos y uruguayos. Siempre fui residente. Nunca me hice Qué hermosa. ciudadana. Residente, ¿nunca te hice ciudadana? No, nunca perdí la ciudadanía española. Nunca vio. Además, ojo, Uruguay es un país, un gran desconocido. O sea, vos tenías la residencia sin más. En Argentina ya era más complicado. Vos en Uruguay ibas a la policía con 2 personas que ni te que dijeran que eran quien decías, nadie comprobaba a ver quién eras. Identidad. Ese es mi hermano. y de Argentina. Que tengo un hermano, pues siempre hablo de mi hermana, pero este es mi hermano, que nos llevamos 22 meses. Muy bonito. Estas son fotos de cumpleaños. Esta chiquitita es mi hermana que ahora tiene 57 años. Fue una de esas sorpresas. La familia. Sí. bonito. La foto. Nas lembranças. Qué linda la mamá. Uruguay. 83. Andorra, febrero de 83. Yo que no tengo la color, soy un poquito más parda de que una persona blanca, ya no fui muy bien aceptada. No, incluso me pasé por una situación, un intento de violación, que bien, no conocía a la persona, pero creímos que fue por el tema de la sexualidad para, no sé, voy a dar una solución a esta persona. Sí. Y la depresión luego después de eso. En este tiempo yo estaba en la universidad, no tuve oportunidad de ir a la universidad, los estudios. Y volví a mi provincia por desespero, por no tener donde quedar, y tuve que volver a la casa de mi mamá. Y fue en este tiempo que conocí a Michelle. Y me quedé en casa de mi mamá 2 semanas y ella ya me invitó a salir. Mi mamá me invitó, los padres de Michelle fueron... Me echó mesmo, não foi nem habitação. Sí, y fue eso, fue un momento que yo volví 10 años después de mi provincia original, deseando jamás ter volvido, porque a rabia que yo tenía, la mágoa de toda aquela vida que tuve allá, pero tuve que volver, y foi bueno porque foi quando conocí a Michelle, que partilhava de los mesmos desafios de toda a vida que eu. Claro. Entonces nossa identificação foi muito forte,
y desde el primer día que nos conocimos Vamos quedar, no sí. nos dejamos más. Y poco Ay, tiempo ay. después, creo que unos 3, 4 meses, cuando Michelle asumió para su familia, fue echada de casa y nosotros fuimos a vivir juntas, nos casamos entre comillas. Y creo que unos 6 meses después, bien, y Michelle ya me conoció en este punto de activismo, ¿no? De intentar luchar contra el gobierno. Y nos unimos y yo trabajaba en una agencia de viajes, entonces facilitó un poquito el tema Claro. de encontrar una buena pasaje económica. Claro. Y entonces vinimos para acá, mas quedamos como un año, casi un año año, juntas, ujú. un año juntas, hasta que salimos de De Brasil. Y ahora mismo no podemos volver. Sí, porque como he dicho, nosotros no tenemos... Bien, para nuestra familia, con mi mamá yo no hablo, de Michelle aún habla un poquito. Quiere saber cómo está y todo eso, Pues mas a mi familia, yo no tengo padre, ha muerto desde muy niña, casi no tengo recuerdos de él. Entonces, y mi mamá es una persona muy peculiar, tiene un comportamiento que también no es dentro de que la sociedad espera, una persona sociable, no, mi mamá es una persona totalmente dentro de su mundo y nos aislaba de todo, además de esta cuestión de descubrirnos, entonces no tenemos una relación muy buena, entonces... Pero como el régimen político, perdón que yo introduzca esto, ¿no? En No. un país facilita o propicia conductas dentro del país. Por ejemplo, yo me acuerdo del Brasil de Goulart, de João Goulart, Sí, y Brasil tenía una conducta social muy abierta. Y con Bolsonaro me imagino que no, tiene que ser, o sea, se establecen conductas sociales que el que trata de ser de otra manera se lo piensa 2 veces, porque le puede costar. te puede costar mucho. Claro, en cambio, en la época de Goulart, yo me acuerdo de todas las cosas que pasaban. Yo me acuerdo que tenía un amigo, un compañero Sí. de instituto, que lo veíamos así un poco amanigado o eso, pero no, nunca. Y de repente cumplimos 20 años por ahí, y él se fue a Brasil. Y apareció, o sea, Brasil era el La país tierra. que permitía todo. O sea, yo te hablo del Brasil de la época que yo estoy hablando. Sí. No estoy tratando de no generalizar. Sí, sí, claro. Y volvió, o sea, totalmente asumido en su condición de gay, Sí. con unas camisetas de tirantes, que ni muerto te podías poner esa camiseta en Montevideo. Imaginar eso. Todo el mundo te miraba como que eras gay. Sí. Pero él se fue a Brasil, se fue siendo un chico que nosotros, fue mi compañero, hice la escuela y el instituto con él. Conocí Y de todo toda vida. Claro, lo veíamos así un poco a manera, pero bueno, era así. Pero se fue a Brasil y volvió, era otra persona. O sea, pero además físicamente su gestualidad, que ojo, también un gay no tiene por qué tener estamos hablando de ese estereotipo de que, a ver, yo tengo este compañero que les decía, haciendo terapia, que nos sorprendimos todos cuando dijo que era gay, porque no se te tiene por qué notar nada, parece que uno fuera un peinado, una ropa, no, y bueno, cambió totalmente su conducta, pero además en una sociedad, me hace gracia cuando dicen Uruguay es un país tan permisivo, que no.
es muy democrático. En Brasil envidiamos mucho desde Pepe, sabes, la gente tiene esta impresión que Uruguay también es como mejor que Brasil. Mas respondendo tu pergunta, Josefina, um pouco de ler desde aquela época, porque nós estamos desde FHC, mais ou menos, do governo, a impressão que temos é que nesses primeiros tempos estavam tentando fazer com que a população se unificasse. Então, por isso que se tu quiser fazer isso ou aquilo, não vamos contestar para que a gente nos aceite. E logo também os 15 anos que a esquerda de Lula, de tudo, quedou em poder. Creio que estavam tentando fazer com que a população se acercasse, sabe, do governo e de los tuyos mesmos. E agora, desde que chegou o não nombrado, que nós em realidade el nombrado não gostamos sequer falar essa palavra do presidente de Brasil. Creio que, como falamos allá, antes los homosexuales salieron del closet, del armario, ¿no? Y cuando desde que el anuncio de Bolsonaro, el odio que tuve fuerza para salir del armario, porque yo y Michelle llegamos a oír, a escuchar cosas como, espérate, cuando Bolsonaro llegue al poder, ¿qué te pasará? Y porque las mujeres quieren más derechos, ya pueden elegir con quién van a casar, no necesitan más derechos. ¿Y porque vosotros quieren salir a la calle de manos dadas? Hagan eso en tu habitación, por ejemplo. La gente amenazaba como, cuando Bolsonaro llegar al poder, espérate, ya se van a enterar. ¿Qué te va a pasar? Ya se van a enterar. En realidad, fue lo que pasó. Brasil hoy tiene los índices de suicidio. Exatamente, porque o Brasil é muito controverso também, porque igual na cidade de Rio de Janeiro, há muitos trans. Em São Paulo que ocorre a maior parada de homossexuais. O orgulho de Brasil é o maior do mundo. 3 milhões de pessoas se reúnem em dia. Então, siga essa ideia que o Brasil é aberto, que a gente é feliz, pero há muitas mortes de trans, sabe? E eu não entendo por que isso ocorre. É uma contradição, porque é um país tão grande, a vezes tu mira por na mirada de uma cidade, porque Rio de Janeiro é como se fosse a capital mesmo de Brasil. Já foi e aún é considerada. Mas quando tu sales desta zona e te vas salindo ao norte e ao extremo norte, nossa província é mais nova que eu. Sabes, nós estamos em convivência com áreas de preservação, com os indígenas, então com os verdadeiros dueños da terra, que Bolsonaro tenta eliminar. E isso, nossa intenção, em realidade, parte de nossa missão é fazer com que a gente compreenda que em Brasil não se pode mirar solamente desta mirada desta ciudad. Hay que mirar que en lo que pasa al resto del país, del territorio brasileño, no se acerca a imagen que las personas tienen. Y yo creo que muchas veces pasamos por esa sorpresa de dónde sois, de Brasil, mas allá hay prejuicios. Allá la gente... Brasil conquistó, porque lo conquistó, un lugar de apertura, de desprejuicio, que se fue transformando con la transformación política que ha tenido, desgraciadamente. Pero es que Brasil tenía conquistado, yo empecé a hablar, me fui por ahí, porque la imagen que nosotros teníamos de Brasil, y Uruguay es un país políticamente muy aceptable, realmente, y muy democrático, pero Brasil era, bueno, para nosotros era el descajete total. Las vacaciones se iban a Brasil, incluso yo, como tú me contó la historia de este colega que fue a Brasil, yo escuché muchas otras historias que la gente iba a Brasil, salir del closet, sabe, como si en Brasil fuera contagioso la homosexualidad, si la gente llegaba lá y de repente se descubriese, pero yo creo que fue criado como un humo
como una cortina, un disfraz, ¿sabes? Se vestiu así para que en realidad no se viese lo que se pasa en realidad, que todos los prejuicios y todas las muertes. Brasil ya hace casi 5 años que lleva el tope de las muertes de los homosexuales. Además, no solo homosexuales trans, mujeres, activistas y los índices de suicidio entonces desde que Bolsonaro está en poder, porque mucha gente no tiene la oportunidad o la coraje o la información que tuvimos nosotras de salir, y cuando no te sale de una manera te sale por otra. Y yo ya pensé en suicidarme en Brasil miles de veces. Llegué ahí a punto a buscar una fuga de lo que yo estaba viviendo. ¿Sabe? La gente allá lida mucho con eso porque las familias, la sociedad, aún es bonito. Se oye mucho como, yo no soy, yo no tengo prejuicios, yo conozco un homosexual. Yo tengo un amigo homosexual. Yo tengo un amigo, el hijo de mi... amigo judío también. Sí, exacto. Ay, un amigo de color, como escuchamos. Yo no tengo prejuicios, mas cuando te pasa a tu familia, cuando es tu hijo, cuando es alguien, sabes, un tuyo, entonces ya no es así. Nosotros acá somos pruebas de eso, y además, ¿cuántos y cuántos amigos que conocemos? Michelle, ¿cuántos amigos dentro de la iglesia? Yo también. Estaban allá para intentar mascarar eso, buscar una cura, ser acepto, porque... E estão aí aún. Sí, Yo miro intentando así, buscar estaba una allá. aceptación. A mí me pasó con la ideología. O sea, yo era diferente. Sí, O sea, bicho raro. esto de ser diferente, a mí me costó mi primer matrimonio. Yo estuve detenida, desaparecida, y cuando conocen la desaparición de personas en Argentina, bueno, te detenían y no aparecías. Mi padre me fue a buscar con mi marido en ese momento. Yo no estaba casada con Arturo, era anterior. Me fueron a buscar comisarías, batallones, policías, no estaba en ninguna parte. Estaba detenida en un sitio, estaba lo que decían chupado, o sea, cuando te chupaban, sí, o sea, no estabas en ningún sitio que tuvieran que declararte. Sí, estaba. Y bueno, cuando aparecí finalmente, que aparecí porque tuve más problemas, pero bueno, no viene al caso, me costó mi pareja, mi matrimonio. O sea, yo me aparecí, mi marido ya tenía otra relación, estaba ahí, que bueno, y me separé, me divorcié. El precio que se... Sí, Es muy porque además, ojo, lo que tuve que escuchar de su familia, porque bueno, con el camino que había tomado yo, a ver, ni que hubieras tomado el camino de ser ladrón o Sí, hasta, exacto. no sé, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué es lo que había hecho? Que es más o menos como esto. Se comentan a ver si tu madre te tolera como sos, con tu identidad sexual. O sea, ¿qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo a esa persona? Sí. Que eso puede ocasionar a todos los... Yo imagino mucho los niños, ¿sabe? Los niños homosexuales, que aún una cosa, es un tabú hablar de que sí, que hay niños homosexuales. Claro. Y a merced de estas familias tan prejuiciosas que hacen con que la vida de esa persona, los traumas, a persona no llega a tener, es posible que jamás una tranquilidad, una sanidad. Sí, porque depende cómo se trate el tema en la familia. Esa criatura, Desde ese ahí. chico, no se atreve a manifestar, a contar nada. Não, e vai O sea, correndo sí, tudo vai isso, ficar inflamando claro, tudo sim, isso. E os traumas transformam a vida do indivíduo permanentemente para sempre.
mas que nosotros estamos acá para hacer con que las cosas Claro. cambien. Y la oportunidad y el privilegio que tenemos es eso, de tener salud, fuerza y ese deseo, esa determinación, esta coraje de levantar a voz, de hacer con que las cosas... Yo acá en España estoy más tranquila. Yo también. Sí, no por nada. Yo tuve siempre la misma ideología desde que empecé el instituto, que tenía 13 años, pero en Argentina a mí me costó, no por Argentina, sino por las épocas. Aparece el tema de la maternidad y de cómo se ve alterado. Parece que se cuestiona hasta eso, cómo una mujer homosexual, lesbiana, va a tener hijos. Perdón. Yo quiero me preguntar si me A apetece. ver, ¿estamos hablando de la opción sexual o de la biología? No mezclemos, Claro. porque parece que la biología obliga a la opción sexual. También eso era así hace años. Gracias. Estamos Ay, acá. Josefina, foi um grande honor, um grande gosto. Encantada. Esta conversação nos Tenemos ajudou. que seguirla. Claro, Vamos claro. seguir. Sí. E conhecer um Gracias pouquinho por da compartir tua tu história com nós outros. Sí. Já nos dá mais ânimo, mais Sí, força, Y más la de inspiración. ustedes, y la de ustedes. Porque Gracias realmente mesmo. continuar esse militarismo militar é um desafio. E estar conhecendo pessoas. Hay que asumir que uno es lo que es en esta vida. Y a ver, no a todo el mundo le va a gustar. Cuesta. Ojo, el problema es que uno necesita ser aceptado. Sim. Y a veces parece que las opciones, tanto las sexuales como las políticas, al no ser aceptadas, uno se siente o las esconde o cómo las vive, porque dentro de la misma familia, dentro de la misma familia, una cosa es que te acepten como familia y otra cosa que te acepten Como pessoa. como te persona respeten. con tu ideología, que te respete. Sim. Yo dentro de mi familia hay temas, no con mi padre, mi madre, que ya murieron los dos, pero por ejemplo mi cuñado es de derechas, el marido de mi hermana. Y bueno, hemos tenido que establecer códigos, no se tocan. En este. No. Mi hermana mayor es pastora de una iglesia. No se habla. Não se toca nesse ¿Sabes? Y establecemos eso porque es mi hermana, porque la quiero, porque además Claro, pero más- tienen que establecerlo no, todos. hay un abismo de... Claro, pero todos tienen que respetar eso, no puede ser que uno... Yo no puedo pelear con mi hermana. Claro.